en algunos momentos como que perdemos parte de la voluntad porque nos enfrentamos a circunstancias que no habíamos pensado y que los seres humanos tenemos que aprender, ¿no es cierto?, a poder sobrellevar esas dificultades y que muchas veces tiene que ver con la autorregulación de estas emociones, ¿no? Yo me enojo, yo me pongo ansioso porque veo que voy a fracasar, ¿no? E incluso ella llega a afirmar que los estudiantes en algún momento, para no exponerse al fracaso y no dañar su autoestima, porque los seres humanos intentamos defendernos lo mejor que podamos, comenzamos a tener conductas que parecieran de no le interesa nada, se porta mal, etcétera, ¿no? Ella afirma que para los niños y los adolescentes es más fácil como dar la finta de que yo soy el superado, ¿no?, el que no me interesa, yo soy el bacán, esto no me gusta, que aceptar públicamente que la profesora crea una imagen del que no puede aprender y que los compañeros comienzan a decir, ah, eres el tonto, el bruto, el que no puede con esto, ¿no? Y entonces que parte del tema tiene que ver con que los seres humanos aprendamos a reconocer las emociones, entonces que me dé cuenta que me estoy poniendo ansioso frente a algo y que logre con una serie de recursos que ella plantea en este artículo manejar estas emociones. Incluso, por ejemplo, nosotros a veces como profesores hacemos esto, ¿no? Vemos que alguien está pidiendo ayuda y decimos, pero no, lo tienes que hacer solo. Y en realidad lo que dice esta autora es que muchas veces es un recurso súper bueno del chico. Cuando siente que no lo puede hacer y comienza a sentir ansiedad, que va a llevar a que no pueda hacer las cosas, voltea a pedir ayuda para no caer en la ansiedad y no generar una emoción negativa. Entonces, por eso dice que es muy importante que trabajemos con... Después de que alguien ha tenido un tiempo para trabajar en una cosa, reflexiones sobre lo que ha pasado y luego yo he vuelto a leer estos documentos. Entonces, más que discutir sobre cada uno, es muy importante que cada persona que ya tiene los ejemplos pueda analizar cada uno de los ejemplos. Pero para analizar, yo quería ver esto. ¿Se acuerdan que decíamos que este era el paradigma del siglo XX y que tenemos que transitar hacia el siglo XXI? Y que esta era una de las razones por las cuales había entrado el enfoque de competencias a la escuela, ¿no es cierto? Y que el enfoque de competencias no es que se opone al conocimiento, porque esa es una falsa discusión. ¿Tú estás en un enfoque de competencias o tú estás en un enfoque de conocimiento? No hay competencia que se desarrolle sin conocimiento. O sea, es imposible que alguien desarrolle una competencia si no conceptualiza, si no maneja información. ¿Cómo estás? Pero lo importante, ustedes se acuerdan, era que teníamos que transitar de la construcción de la teoría, que los chicos también tienen que comprender y construir, ¿no es cierto?, o reconstruir o reelaborar las teorías que se trabajan en el mundo, ¿no es cierto?, a la resolución de problemas. Que no es que los chicos no tengan que aprender a pensar, van a tener que generar operaciones de pensamiento que tienen que ver con observar, describir, comparar, razonar, pero que también, porque estos son un ejemplo, tienen que ver con el pensamiento creativo, con el pensamiento crítico, con la resolución de problemas, etcétera, etcétera. Y la idea era que además de estas operaciones de pensamiento, lo que tenían que hacer es poner estas operaciones en acción. ¿Para qué? Para poder enfrentar las situaciones, para poder enfrentar el mundo. ¿Hasta ahí estamos? Entonces, si esto es así, y lo que nosotros hemos dicho es que la situación significativa es aquella situación problema o situación didáctica
que gatilla, es decir, que posibilita, que ayuda, ¿no es cierto?, a desarrollar las competencias. ¿Qué es lo importante? Que esta situación ayude a esta, es decir, que permita desarrollar habilidades de pensamiento, pero además de habilidades de pensamiento, que ayude a la resolución de problemas. Es decir, que no se quede en la teoría. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Si yo trabajo, ¿qué debemos hacer para que todos juguemos? Estamos planteando más allá de si puede ser mejorado o no, o si a mí me gusta o no. La pregunta es, ¿sirve o no sirve para transitar de una teoría a una teoría con resolución de problemas? ¿Permite o no permite, chicas? Acá Magda dice sí. ¿Están de acuerdo con Magda? Claro, sí. Sí, ¿no es cierto? Es decir, lo ponen ante una situación que tiene que resolver. Tenemos un patio, una zona de tales dimensiones, después tenemos que ver cómo esto tiene que plantearse de otra manera, pero le están diciendo que ellos tienen que solucionar algo. El papelote 2 decía, no hay agua en la IE. ¿Por qué? O, ¿por qué no hay agua en la escuela? ¿Qué ocasiona que no haya agua en la escuela? ¿Por qué se desperdicia el agua? Todas esas preguntas, ¿a dónde vamos? ¿A la teoría o a la resolución de problemas? No. Yo puedo decir, ¿por qué no hay agua? Porque llega 3/4 de litro y lo gastamos así. ¿Estoy solucionando el problema? No, me estoy quedando en el razonamiento. No, en la memoria, me estoy quedando ¿por qué? Entonces yo digo, ¿por qué? Porque somos 500 alumnos y solo llegan, y me estoy inventando, ¿no? Y solo llegan 20 litros de agua, entonces 20 litros de agua entre 500 no da pues. Entonces por eso es que no alcanza. ¿No? ¿Por qué no hay agua? Me quedo igual acá. Observo, es que el camión llega solo una vez a la semana, porque no hay otro camión, porque tal o tal. Me estoy quedando en estas. ¿O no? Yo estoy usando esto para contestar. ¿No es cierto? Recién dice, ¿qué acciones realizaríamos para cuidar el agua? ¿O cómo podríamos saber qué cantidad de agua se desperdicia a la semana? Eso también queda acá, en el razonamiento. Por ejemplo, a mi hija le hicieron un ejercicio, justamente porque parece ser que es común que estudien el tema del agua, ¿no? Y entonces a mi hija, cuando estaba no sé en qué grado, ya ni me acuerdo, le dijeron así, lo que vas a hacer es vas a tener una especie de tupper así ancho, y lo vas a poner en tu lavadero, y cada vez que te laves los dientes, que no se vaya por el caño, sino que se guarde ahí, ¿no? Y después de eso vas a tener tu tacita, tu barrita y vas a medir. Y entonces, claro, ella comenzó a medir y los ojos se le iban abriendo así, ¿no? ¿Cuántos litros en realidad en una semana ella había gastado para lavarse los dientes? Y además lo multiplicaron por todos los de su clase y terminó siendo, hicieron una equivalencia de todos los chicos, entonces ya era una cantidad de agua que, claro, ella siempre decía, mamá, total, si era poquito. No. Pero se dan cuenta que se queda acá. Interesante porque la pregunta de cómo podríamos saber es una pregunta metacognitiva. O sea, ¿qué acciones tenemos que hacer para poder saber cuándo se desperdicia? Esa es una pregunta metacognitiva. O sea, hay una pregunta, ¿cuándo se desperdicia? ¿Y cuál es la pregunta metacognitiva? ¿Qué hacemos para saber cuánto? Es decir, estamos planteando en estrategias. ¿Estamos? Pero si se dan cuenta, de las 3 preguntas o de las 4, solo una va a la acción.
que nos quedemos acá y que el tránsito acá sea solamente al final una pregunta. Ya chicos, ¿y qué hacemos para no desperdiciar el agua? Y entonces todos dicen cerrar el caño, que es más o menos lo que siempre decimos. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? El tema es que la situación significativa, ¿se acuerdan lo que dijimos? No debe ser una excusa. La situación significativa es realmente el problema que yo tengo que resolver. Y se supone que tiene que ser, ¿se acuerdan cuál era la característica? Tiene que ser un problema complejo. Porque si lo puedo resolver diciendo, vamos a hacer una campaña cerrando, que digamos, cierre el caño, entonces no es nada complejo. Ya antes sabemos cuál va a ser la respuesta. Después vamos a ver cuál podría ser la alternativa, pero quería seguir analizando. Dice, ¿qué podemos hacer para tener nuestra aula limpia? ¿Qué se hace con la basura que se genera? ¿Es un problema a resolver? ¿Es una situación compleja a resolver? Son preguntas bien acotadas, aunque la primera incluye un problema. Entonces, sí hay un problema, pero no es tan complejo. ¿Qué podemos hacer? Lo vamos a ver después. Papelote 4. Problema. ¿Por qué se ensucia el río? ¿Quiénes lo ensucian? ¿Son todos o algunos? ¿Habrá depósitos para botar basura? ¿Pasará el camión de basura? ¿Pensamiento lógico o pensamiento tecnológico, como la autora lo define? O sea, me voy a colocar que es otra cosa. ¿Va a un paradigma tradicional o va a un paradigma de tercer milenio? A ver, yo estoy de acuerdo con Yanin. Se lo voy a poner más exagerado. Cuando ustedes estaban en el colegio, sé que varios de ustedes son más jóvenes que yo, ¿no? ¿No habían esos famosos cuestionarios que teníamos que contestar? Donde eran como 4 o 5 preguntas. Entonces, cuando ustedes traten de analizar algo, usen de su propia experiencia. Todos hemos vivido en una escuela tradicional. Entonces, a no ser que hayan tenido la suerte de no vivirla. En general, yo salgo con 2 profesores, fue súper tradicional. Entonces, la pregunta es, ¿esto se parece a los cuestionarios que me ponían o es algo diferente? No veo nada que tengan que solucionar. Es información que tienen que buscar. ¿O no? ¿No hablen, chicas? Sí. Ya, vamos. Si no, yo digo, ya. Papelote 5. Los niños encontraron un excremento de ave que caía del techo. Entonces ustedes dicen que es una situación de la vida cotidiana. Ya, acá. Preguntas. ¿Por dónde ingresar? Los hechos son de Calamina, es una zona rural. Preguntas que los niños serían: ¿qué es eso? ¿Cómo llegó al aula? ¿Servirá para algo? ¿En qué paradigma está? ¿En el tradicional? Preguntas típicas, ¿no? Cuando yo voy a trabajar el guano con mis alumnos desde historia, les pregunto, ¿qué es el guano? Y ya, pues no, se harían un poco, después me gritan la caca y la saben, ya. Y, ay, ¿para qué sirve? No, sirve para abonar tierras, etc. Ah, ya. Ya, información pura. Siguiente. En la I el número, se ha detectado que la falta de higiene de los estudiantes que asisten, se ha detectado, yo creo que el que nos hemos agregado, la falta de higiene de los estudiantes que asisten. Ellos nos llevan a las siguientes interrogantes. ¿A qué se debe la falta de higiene personal? ¿Qué acciones deben tener en cuenta los estudiantes para practicar el aseo? ¿Cuáles serán las consecuencias de no atender esta necesidad? ¿Qué instituciones nos podrían asesorar?
¿Está paradigma tradicional o paradigma del tercer milenio? ¿Sí? ¿Totalmente tradicional? ¿Sí o no? ¿Está en el tradicional o no? Porque incluso ¿qué acciones es información? Lo que tienes que hacer es lavarte las manos, lavarte la cabeza. ¿Cuál es el problema que tienen que solucionar acá? Siguiente. Sino que tenemos que transitar efectivamente hacia otro paradigma. Lo que quiero que ustedes se den cuenta es que no es sencillo, hay que transitar al otro paradigma. Yo también pensando, porque uno siempre piensa, ¿no? Si realmente yo planteé la experiencia de aprendizaje de una buena manera. Porque claro, como la idea es que la situación significativa es una situación problemática, yo les dije, piensen en un problema. Y efectivamente varios han pensado en un problema, pero no lo han puesto. ¿Qué faltó en alguno de los casos? ¿Qué cosa es lo que faltó? Sí hay un problema, pero no se planteó una situación en la cual se busque resolver el problema. O sea, para diseñar una situación significativa hay que tener claro dos cosas. Primero, que el problema realmente sea un problema y no sea recopilación de información. Eso más o menos lo acabamos de practicar, ¿no es cierto? ¿Qué dijimos que era un problema? Dijimos que un problema, primero, tiene que ser una situación nueva. Nueva en el sentido que no tengo una solución clara. Entonces, una situación nueva. Que no tenga una única forma de resolverse, ni que la solución sea directa. Cuando yo trabajo así con grupos, yo siempre le digo, si tu problema tú lo pones en San Google y te sale la respuesta en menos de 10 segundos, no es un problema, es una información. O sea, si yo pongo, ¿por qué se ensucia el río Rímac? Y en menos de 10 segundos hay 1000 páginas que explican por qué se ensucia el río Rímac, entonces no es un problema. Lo que yo he hecho es buscar información sobre un problema. ¿Estamos? Entonces, el problema tiene que estar especificado de tal manera que transite desde la búsqueda de información a encontrar la solución de lo que queremos. Por eso es que la situación significativa, muchas veces para que realmente sea una situación que tienen que resolver, se describe en varias líneas, pero no para justificar por qué es situación significativa, que es lo que yo encuentro. Ah, esto es significativo porque los niños llegan sucios al colegio. Eso no es a lo que me refiero. Eso lo tienen que hacer ustedes, entre ustedes y con la directora de su colegio, para justificar por qué una unidad es sobre esto y no sobre otra cosa. Pero a los chicos, lo que tenemos que hacer es poner la situación de tal manera que quede claro qué es lo que tienen que solucionar. Les voy a dar ejemplos. Y después ustedes van a hacer uno.
Ahí. Ana María no me dejará mentir. Cuando nosotros nos reunimos con hacemos también comunidad de aprendizaje y trabajamos una vez a la semana, ¿no? Los 6 acompañantes, las 5, Ricardo y yo, hacemos algunos ejercicios. Y entonces, una vez, una de las compañeras dijo, Lidia, yo quiero discutir esto de la situación sindical. Y dije, ya, vamos a leer, vamos a estudiar, vamos a discutir. Y entonces, ella me dijo así, ya mira, Lidia, yo he visto que ahí en Pachacamac hay un problema que no tiene solución aparente. ¿Cuál es el problema? Allá, ¿no? Está la esquina esa del triángulo, donde todos los carros se chocan, ¿no? Si la gente el cruce, el famoso cruce por el banco de crédito. Entonces ella me dijo, ese es un problema. Entonces, el problema era el tráfico en el famoso cruce. Ya, le dije, a ver, explícame un poco cómo se lo plantearías a los chicos. Y entonces ella dice, sí, que hay, ¿no es cierto? La gente no puede pasar, pueden haber accidentes, etcétera, etcétera. Y entonces, así de frente me dijo, le vamos a plantear a los chicos que escriban una carta al alcalde para solucionar el problema. ¿Estamos? Entonces acá dice, ya bueno, ¿no? Pero yo le dije así, ya, dije, ¿no? Voy a decir el santo, pero no el nombre, ¿no? Como se dice el milagro, pero no el santo. Entonces le dije, ya, ¿y qué es lo que en este caso han pensado los chicos? ¿Se acuerdan? Para desarrollar una competencia, ¿qué hay que hacer? Comprender la situación que hay que enfrentar, evaluar las posibilidades que tienes para resolverla, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Identificar qué capacidades pongo en práctica, analizar cómo yo voy a combinar para enfrentar la situación, tomar decisiones y ejecutar una acción. Ya. Acá hasta ya le habían dicho lo que tenía que hacer. Por si acaso, escriben acá. ¿Por qué? Porque claro, en su cabeza estaba, hay que desarrollar comunicación, y en comunicación tienen que aprender a escribir cartas, en dos pájaros y un tiro, ¿no? O sea, la carta y el traje. Entonces yo le dije, y ahí ya dijimos, como siempre, es un ejemplo, ahora olvidemos quién lo puso y trabajemos todos en torno al ejemplo. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer para poner esto realmente en una situación significativa? Que realmente yo además como que dé algunas cosas para que los chicos tengan que trabajar sobre esos temas, pero sin decirle qué tiene que hacer. Y entonces comenzamos a imaginar. ¿Y se acuerdan cuál es la idea? La idea es que tienen que ser situaciones que se parezcan a la realidad o que simulen esa realidad y que les ayude a entender cómo se podrían resolver los problemas, aunque ellos no los puedan resolver. Porque ni modo que ellos van a resolver el problema de tráfico. Entonces, yo les dije así, a ver, pensando rápido nomás, ¿ya? ¿Qué te parece si generamos una situación como esta? Un grupo de padres y madres de familia se ha juntado en un plantón, no sé cómo le dirán, yo siempre digo en un plantón, ¿no? En un plantón para quejarse sobre la situación del cruce.
Para resolver la situación, se ha decidido formar una comisión que estará integrada por personal de las municipalidades de Lurín y Pachacamac. Porque yo sé que por acá hay un lío, ¿no? Si es Lurín, si es Pachacamac, ¿no? Por personal de la Municipalidad de Lima. Porque hay una discusión. ¿Quién lo tiene que resolver? ¿Lo tiene que resolver la municipalidad local? ¿Lo tiene que resolver la municipalidad metropolitana? ¿De quién es la responsabilidad? Personal de la Policía Nacional, representantes de los padres de familia y representantes de los docentes de las escuelas que están alrededor. A ellos se les ha pedido dos cosas. Un diagnóstico de la situación, ya, si son más chiquitos, obviamente en secundaria, si no están en secundaria, ¿no? Yo puedo poner esto más simple, ¿no? ¿Por qué se da esto, se origina este problema? Y todas las soluciones posibles. Se dan cuenta que no estamos haciendo una, sino todas las posibles. Entonces, les explico. ¿Por qué poner una situación así? Primero, porque lo contextualizan. Es un grupo de papás que está preocupado. Si quieren lo pueden poner más, ¿no? Porque algunos de los niños lo atropellaron o casi lo atropellan o siempre están preocupados de qué va a pasar con los hijos. Entonces hay una situación real de preocupación. Segundo, para resolverlo no le decimos qué hacemos. Porque inmediatamente puede haber una situación muy fácil. Y tú dices que, pon 5 policías que dirijan el tráfico y listo. ¿No es cierto? No es que sea tan complicado. Pero ¿por qué no ponen 5 policías si es tan sencillo? Porque de repente no hay suficientes policías, porque de repente dicen quién los va a poner, los pone Pachacamac, los pone Lurín, los pone... ¿por qué no ponemos semáforos? Es un problema de recursos, no es un problema de recursos. No, es un problema que no es tan problema, porque en realidad solo hay tráfico unas horas del día y después ya no hay tanto y entonces a nadie le interesa resolverlo. Ponemos representantes de los docentes, ¿por qué? Porque también ahí los docentes pueden decir, no, el problema es que no hay educación vial. Podríamos generar campañas de educación vial entre nuestros estudiantes para que sepan cuidarse, etcétera, etcétera, ¿no? Los padres de familia, porque en realidad son los que quieren garantizar que esto funcione. ¿Para qué? ¿No? Y en realidad, cuando estamos diciendo que hagan un diagnóstico, ¿qué cosa estamos haciendo? ¿Se acuerdan lo que les dije la vez pasada? Es importante que se abre el abanico, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con el abanico, ¿no? Se debe a esto, se puede ver a esto, a esto, a esto, aquello, porque para hacer un diagnóstico yo tengo que comenzar a mirar cuáles pueden ser las posibles causas para luego investigarlas, ¿no? Y al poner todas las soluciones posibles, yo lo que estoy fomentando es la creatividad.
creatividad tiene que ver con cómo yo planteo soluciones diversas, ¿no es cierto?, a problemas complejos. Entonces, yo le pido muchas soluciones para entre esas poder ver cuál no funciona. Si después de esto yo además quiero garantizar algunas cosas, les puedo poner condiciones. Las condiciones pueden ser, en el diagnóstico tienes que presentar algunos cuadros estadísticos o tienes que analizar algunos cuadros estadísticos. Tienes que tal. Es decir, pongo condiciones ¿para qué? Para obligarlo, por ejemplo, a hacer matemáticas. Porque normalmente todos decimos que la matemática nos es muy útil, pero en la práctica no tenemos pensamiento matemático. Y entonces es a donde menos nos acercamos. Por eso es que para obligar a los chicos a acercarse, le ponemos algunas condiciones, ¿no? O también le podemos poner, como parte del diagnóstico tienes que recoger información de la gente que está alrededor, o tienes que recoger información de todos los chicos del colegio, tienes que recoger información de las familias que están en el colegio. Entonces aprenden a hacer una encuesta, recogen la información y sistematizan la información en gráficos. Si estás en cuarto grado te sirve perfectamente porque es el grado de los gráficos, ¿no? ¿Sí? Es lo que yo recuerdo, que el cuarto grado en los gráficos. ¿Me dejo entender cómo es? Entonces, la idea es que efectivamente partimos de un problema. Pero el problema no es saber una información. Tiene que ser un problema que transite desde información y teoría hacia la acción. Y luego que ya tenemos claro cuál es el problema, generamos una situación que empuje a los chicos a entender el problema, ver todas las aristas del problema, que busquen información, que busquen la teoría que te permite entender el problema, pero que no se quede en esa teoría, sino que transite a el pensamiento crítico y creativo que nos lleve a plantear soluciones diversas a ese problema. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, todos acá. Ya. Han avanzado un poco. Antes de seguir, otras cuestiones a pensar con respecto a la situación significativa. Nosotros no podemos olvidar que nuestra principal preocupación debe ser siempre y en todo momento cuidar a nuestros niños y niñas, ¿no? Más allá de si aprenden matemáticas. Me encanta que aprendan matemáticas. Yo iba a estudiar matemática pura hasta cuarto medio, aunque no lo parezca. Pero sobre todo está el que los cuidemos. Entonces, cuando presentamos situaciones significativas, ¿qué cosa tenemos que evitar? Que la situación vaya a dañar a alguno o a algunos.
Entonces, por ejemplo, ¿qué me preocupa de esta situación de que algunos chicos no vengan limpios a la escuela? ¿No? Estamos discutiendo eso y ustedes, mejor que yo porque trabajan con niños de primaria, saben que algunos son un poco malvados, ¿no? Entonces, comienzan a señalar, sí, mira, él no se baña, sí. Entonces, el cuidado de la salud incluye que entendamos cómo nos tenemos que cuidar. Pero ¿cómo hacemos para plantear la situación desde una perspectiva que no sea algunos chicos llegan sin asearse a la escuela, ¿qué hacemos? Yo no tengo la solución, pero lo que digo es que hay que tener cuidado con eso porque finalmente se puede como que focalizar la discusión en algunos y no en la situación que lo origina. ¿Estamos? O lo que yo les contaba, ¿no? Que en algún taller de secundaria, cuando yo decía, podemos plantear un problema, ¿no? Porque siempre el embarazo adolescente les preocupa, entonces yo les decía, podríamos generar una situación en la cual, ¿no es cierto?, hay una situación en que los chicos tienen que generar, digamos, ideas para que cuiden su propia sexualidad, etcétera, etcétera. Entonces yo le dije, eso es bien interesante porque hay estadísticas, hay todo, les decía, ¿no? Y una profesora me dijo, no, pero nosotros no necesitamos hacer eso porque la situación significativa tiene que ver con nuestra vida cotidiana y acá en esta escuela siempre hay una niña embarazada. Entonces, no necesitamos ir a estadísticas, podemos plantear el caso. Yo la verdad, me dio dolor de corazón. Porque se imaginarán que esa niña ya debe sentirse bastante mal, ¿no? Porque toda la escuela la debe estar señalada. Además, es el ejemplo de cuídate porque si no vas a terminar como ella. O cosas similares. Y además, toda la escuela va a discutir su caso. Pero además, si fuera un caso particular, ¿por qué sería una preocupación de todos nosotros? Es una preocupación de todos nosotros porque lo que es un hecho es que el embarazo adolescente en Lima no está disminuyendo, está aumentando. Pero no en casos particulares, es decir, algo tiene que estar pasando que el embarazo adolescente no logramos que se reduzca, sino que aumente. Algo tiene que estar pasando si no logramos, ¿no es cierto?, que deje de haber violencia contra la mujer. Algo tiene que estar pasando, no es un caso individual. No es un caso individual. Entonces, la idea, ¿no es cierto?, es que no personalicemos. Y aunque ustedes le cambien el nombre, ¿no? Sabemos que, no sé, pues, que el adolescente se llama María Pérez y decimos, bueno, existe un caso de Juana García. Y todos los chicos dicen, sí, igual que María, ¿no? Entonces, por favor, cuidar a nuestros estudiantes, cuidar que no se expongan a situaciones, ¿no? Porque si no, estamos dañando. Ese es un tema, entonces cuiden mucho cómo presentan la situación. Y siguiente, yo quería leer esto con ustedes, porque también me quedó esta duda de que les habían dicho que tenías que ser siempre del entorno. Esto es lo que dice el Currículo Nacional. Partir de situaciones significativas. Dice, implica diseñar es que yo la creo nueva, o seleccionar situaciones. Entonces, si es de mi entorno, es evidente que yo la selecciono. Pero si diseño es que yo imagino algo que puede ser posible, que respondan a los intereses de los estudiantes y que ofrezcan posibilidades de aprender de ellos. Eso es muy importante. Puede haber algunos problemas que pueden ser muy importantes, pero que como no hay material, termina siendo, yo creo, tú crees, él cree,
motivo, se dice que cuando una situación le resulta significativa al estudiante puede constituir un desafío para él. Entonces, otro elemento tiene que desafiar. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos dicho? Estas situaciones cumplen el rol de retar. Si yo no puedo contestar sin pensar mucho, sin averiguar mucho, no estoy retando, ¿no? Retar las competencias del estudiante para que progresen a un nivel de desarrollo mayor al que tenía. Para que este desarrollo ocurra, los estudiantes necesitan afrontar reiteradamente situaciones retadoras que les exijan, miren, todo lo que hemos hablado, que les exijan seleccionar, movilizar y combinar estratégicamente las capacidades o recursos de las competencias que consideren más necesarias para poder resolver. Si la situación no lleva a que ellos decidan qué poner en práctica, que ellos piensen qué estrategia utilizar para resolver el problema, no está siendo realmente una situación significativa. Ya eso creo que ya deben estar aburridas de mí porque se los he dicho 500 veces, ¿no? Dice, las situaciones pueden ser, fíjense, experiencias reales o simuladas. Si quieren nos fijamos después en la página, para que ustedes puedan dialogar. Pero dice, o sea, no tiene que ser todo de acá adentro. Yo genero un problema donde simulo que él lo tiene que resolver. En el caso que yo les he puesto, en el problema ustedes podrían poner, tienen que formar un equipo, ¿no es cierto?, donde uno sea el representante de la municipalidad, o el otro sea el policía, el otro sea padre de familia, el otro sea un docente. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo entro a jugar un juego de roles en la situación y yo tengo que averiguar. Entonces, yo, que soy de la Municipalidad de Lima, voy a tener que averiguar cuáles son las funciones de la Municipalidad de Lima, si tiene que ver con el tráfico local, si no tiene que ver, si tienen que hacer calles, si no tienen que hacer calles. Y acá tienen una prueba en que sí tienen que hacerlo, por lo menos avenidas, ¿no? Porque acá esa avenida acá, tremendo letrero está que lo ha hecho la Municipalidad Metropolitana. Entonces alguna función tiene que tener con eso. Pero, en vez de que crean, sí, voy y averiguo cuáles son las funciones. Entonces no es que me aprenda de memoria las funciones, es que busco cuáles son las funciones para poder jugar mi rol. Y decir, efectivamente, la Municipalidad Metropolitana tiene un rol en este problema. Y entonces, ¿cuál es? Eso es lo que voy a averiguar. Pero además, como es un problema público, los chicos van a aprender a deliberar, entonces van a desarrollar su competencia de participar. ¿Ya? Entonces, pero ¿cuál es la idea? Que sean factibles, pues. No puede ser, imagínate que llegan los, aunque cada vez parece más real, ¿no? Pero imagínate que llegan los extraterrestres y quieren tal o cual cosa. La posibilidad de que lleguen los extraterrestres está un poco lejos, ¿no? Aunque algunos dirán que con tanta película no tal. Pero a lo que vamos es que a los chicos les parezca, eso sí es un problema, ¿no? ¿Y qué más dice? Pero factibles, seleccionadas de prácticas sociales, es decir, acontecimientos a los cuales los estudiantes se enfrentan en su vida diaria. Aunque estas situaciones no serán exactamente las mismas que enfrentarán en el futuro, sí los preverán de qué? De esquemas de actuación, selección y puesta en práctica de sus competencias. ¿Ya? Y además, quería leer con ustedes esto de acá. La idea es que al trabajar lo que trabajamos, nosotros tenemos que promover un pensamiento complejo. ¿Se acuerdan? La situación tiene que ser compleja para desarrollar un pensamiento complejo, porque si la situación es, si haces A, resulta B, no es nada complejo, ya sabemos. Entonces dice, la educación necesita promover el desarrollo de un pensamiento complejo para que los estudiantes vean el mundo de una manera integrada y no fragmentada. O sea, no solo es culpa de las autoridades, también es mi responsabilidad, también es la de mi tío que tiene una combi y le interesa poco los acuerdos.
sistema interrelacionado y no como partes aisladas sin conexión. Desde el enfoque por competencia se busca que los estudiantes aprendan a analizar situación que los desafía, relacionando sus distintas características a fin de poder explicar. ¿Estamos? Y no voy a saltear todo esto y voy al final, que es lo que me interesaba más. Existen distintos modelos de aprendizaje pertinentes para el desarrollo de competencias de los estudiantes. Por ejemplo, ¿alguien me lee cuáles son los ejemplos? Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, estudio de casos, entre otros. Este es el currículo nacional. No dice, existen diferentes, por si acaso, unidad de aprendizaje. ¿Qué dice primero que nada? Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, estudio de casos. ¿Por qué? Porque cuando yo estudio un caso, ¿cómo lo hubieras resuelto? ¿Se dan cuenta? No es que dice obligatoriamente tienen que hacer esto, pero te dice hay metodologías muy propicias. ¿Y cuáles son? Las que llevan a que generen proyectos, las que llevan a que resuelvan problemas, las que lleven a que estudien casos. Casos que evidentemente tú le vas a decir cómo lo hubieras resuelto. Currículo nacional. No línea, currículo. Lo pueden encontrar en la página web. Podemos ver en las páginas, creo que son las 188 y en adelante. Están poniendo de tal manera que los chicos encuentren solución. Es algo complejo. Si no es una situación real, por lo menos es factible que eso suceda en la vida. Ya, 3 minutos más. Todos acá, por favor. A ver, levanten la mano los que piensan que hacer esto es un poco difícil. Levanten la mano los que piensan que hacer esto es muy difícil. ¿No sabían cuáles eran las alternativas? Entonces, chicas y el compañero, su nombre es chicas y Edgar. Cuando yo lo que quiero que ustedes entiendan, si algo es mi objetivo, es que ustedes entiendan la dimensión del cambio, ¿ya? Porque el cambio, cuando uno cree que es más o menos lo que hacíamos o un poquito diferente, es simplemente que seguimos haciendo lo mismo con algo diferente. Pero cuando uno habla del cambio de paradigma, porque lo que estamos enfrentando es realmente un cambio de paradigma. ¿Qué es un paradigma? La manera en que vemos el mundo, la manera en que vemos nuestras prácticas docentes. Entonces, durante mucho tiempo, ¿cómo hemos visto las prácticas docentes? Como que el niño está ahí para que nosotros les enseñemos qué hacer, para que nosotros le transmitamos el conocimiento. ¿No es cierto? Pero en un enfoque por competencia, que es un cambio de paradigma, ¿el tema cuál es? Yo estoy ahí para generar situaciones potentes, desafiantes, retadoras, que hagan que el cerebro comience a moverse. El otro día he estado con un mexicano que he entrevistado y él decía, las clases tienen que convertirse en un gimnasio. Y yo lo miré como diciendo, ¿no? Y me decía, en un gimnasio mental. Todo así como hacemos, ¿no? La mente tiene que ejercitarse. O sea, es un gimnasio mental. Para que la mente de nuestros chicos se ejercite, tenemos que dejar de darles la solución. Eso no quiere decir que lo dejemos solo, porque si lo dejamos solo porque va a la escuela, ¿no? Le diríamos, aprende por la vida. Entonces, sí vamos a estar ahí para repreguntarle, para abrirle las cuestiones, para generar la situación potente. Ahora, ¿por qué esto no es fácil de hacer?
Entre otras cosas porque los materiales que tenemos no son exactos para los problemas que quisiéramos dar. ¿Sí o no? Entonces no es tan sencillo. Segundo, porque realmente sí tenemos claro los desempeños que quieren lograr, ¿no? Por ejemplo, ella me decía, ¿tu nombre cuál es? Jessica. Jessica me decía, no, pero es que podemos decir a los chicos que hagan un afiche. Podemos decir a los chicos que hagan volantes. Y yo sé por qué ella me dice eso, porque hay un desempeño que dice que tienen que aprender, ¿no es cierto?, a diseñar, a escribir no solo algo que sea continuo, sino que tienen que acercarse a textos discontinuos. El afiche es un texto discontinuo. Nosotros sabemos que tienen que leer textos discontinuos, que tienen que elaborar o producir textos discontinuos. Pero una cosa es que yo diga y otra cosa es que, ese es el problema, ¿qué hay que hacer? Yo no voy a ensuciar más el río, bacán, pero contigo solo funciona no muchos. ¿Y cómo hacemos para convencer a los muchos? ¿Qué miras tú? Yo veo los carteles. En los carteles. No, yo veo que en el radio me hablan de cosas. ¿Qué tal si hacemos como una especie de 30 segundos de tú tuvieras tu propaganda de radio? En realidad vamos a repreguntar de tal manera que llegue al tema, pero no preguntándole así, ¿te parece que tendrías que hacer un programa de radio? Porque él va a decir, sí, no. ¿Qué ves tú cuando queremos convencer? ¿Qué tipo de campañas has visto? Los chicos tienen que haber visto esa de lava tu mano, ¿no? No me acuerdo cómo ese cantito, pero había, ¿no? ¿Se acuerdan? En la radio. Entonces, cambiar el chip, cambiar el paradigma. El problema, ¿cuál es? Que tenemos que jugar con muchos elementos. Yo tengo que buscar un problema potente que no sea excusa de un día y después hago otra cosa, sino que todo el mes esté trabajando. Pero a la vez yo tengo un libro, pero a la vez quiero otros materiales, pero a la vez yo tengo los desempeños que quiero lograr. Entonces, como todo en la vida, a los chicos no le van a decir que hagan todo de frente. Y lo mismo les digo yo a ustedes. Yo no me imaginaría que ustedes el próximo año hacen todo diferente. Porque una de las cuestiones que es muy importante cuando uno quiere emprender cambios es que emprendan los cambios al nivel de los pasos que soy capaz de dar. Entonces, yo, Lidia, puedo dar un paso de este tamaño. Si alguien me pide que dé un paso de este tamaño y yo me caigo, voy a decir, ¿sabes qué? Olvídate, me quedo acá. Entonces, no se trata que ustedes entren a un nivel de ansiedad, o no me sale, o frustración, todo eso que nos lleva a paralizar, ¿no? Yo estoy trabajando con una escuela a la cual quiero mucho y le digo que no son de este proyecto, esta parte, y les digo, solo les pido algo. El próximo año, no las 9 que tienen, repiénsenla, cámbienla, ábranla, no den ustedes lo que tienen que hacer, y ese es el retorno. Cada escuela sabrá cuál es su reto, cada profesor sabrá cuál es su reto, pero lo que ustedes tienen que hacer es, yo estoy haciendo esto porque ahorita con los materiales que tengo, no sé qué, no lo puedo cambiar mucho, voy a cambiar por lo menos algunas preguntas iniciales, voy a dejar tal cosa, pero más no puedo hacer. Pero con esta sí la voy a modificar, esta sí. Entonces van ustedes probando qué es lo que pueden hacer funcionar. Por eso es que, como es difícil, ¿qué es lo importante? Trabajar en equipo. A mí sola no se me ocurre. Si estoy discutiendo con mis compañeros, así sí, así, ya tal, pero yo vi a los niños, pero puede ser, ¿no? Acá me decían, ella me dijeron, ¿no? El río. Y yo le dije, pero el río va a ser 1 minuto. Y de repente ella dijo, no, pero también, yo le dije, y si lo ponen nada más que llegan los chicos con alergias y que no saben de dónde vienen y que hay que averiguar, porque hay que solucionar eso, porque los chicos se sienten horribles. Y ella misma dijo, no, pero puede ser porque se quema la basura. Pero puede ser porque el basurero se lo pasa cada 3 días y tal cosa. Entonces, ¿a qué lleva?
a que ya no es solo el río. Entonces ya puedo estudiar el problema de contaminación que está en mi libro. En mi libro dice que hay contaminación por aire, por agua, por tal cosa. ¿Se acuerdan? Teoría. No es que vamos a dejar de averiguar cuáles son los tipos de contaminación, por dónde se originan, todo lo demás. Pero una vez que yo ven eso, ellos dicen ya, ¿y qué solución? Ah, ¿puedo solucionar que el camión llegue más veces a la semana? La fantasía de escribirle una carta al alcalde solo sirve para que aprendan a hacer una carta, porque el camión no va a ir una vez. Pero sí podemos decir, ya, entonces vamos a invertir 2 horas de nuestro tiempo todas las semanas en ir a limpiar el río. Por lo menos lo pongo. Eso tiene que ver con participación ciudadana, tiene que ver con compromiso, ¿no es cierto? Porque la participación ciudadana no va a ser porque digan no contaminemos, sino porque ya, vamos a hacer una campaña, pero también me voy a ir y voy a recoger. ¿No han visto esos? Hay un montón de casos ahora. Acá había no sé cuál alguna en la costa norte, que había un señor que decía, hay que mejorar, no me acuerdo cuál es el caso. Hay que resolver esto, le dijeron esto nunca se va a poder resolver. Y él comenzó a resolver. 10 años pues, la luna florece. No, bueno, pues miren la persistencia. Entonces, en medio de todo eso podemos enseñarle casos, ponerle videos, el valor de la persistencia, de no abandonar las utopías, etc. ¿Ya? Entonces, como yo les dije, ¿cuál es el objetivo de estas reuniones? Conflicto cognitivo. E ir aprendiendo algunas cositas, consolidando, ¿no? Leyendo a fondo lo que dice el currículum. ¿Ya? Ahora, yo les había traído, pero para eso no se dan cuenta, allí el profesor dijo, tienen que aprender los virus, ahí tenían su currículum, ¿no es cierto? Obviamente se habrán dado cuenta que no es un currículum por competencias, pero igual él quería que esto les sirviera para algo. Entonces, ¿qué pensó? ¿Por qué alguien tiene que aprender sobre los virus? Porque si no entendemos los virus, no podemos manejar las enfermedades. Entonces, ¿qué hizo? Mirar alrededor y dijo, ya, esta es la época en que todos comienzan a faltar porque les da resfriado. Y entonces, ¿cómo hacemos para solucionar esto? Hay que averiguar qué son los virus, cómo es el virus del resfrío, cómo se propaga, etcétera, etcétera. Una vez que ya yo sé que hay que lavarse las manos, porque ahí solo dicen lavarse las manos. Pero por ejemplo es típico que en invierno la gente diga cerremos las ventanas. Graso error, el virus se cae en el ambiente, hay que abrirlo. Y luego de eso dijeron no, el profesor le puso el reto, como si ustedes se dan cuenta eran como chicos de primero o segundo medio. Entonces les dijo, su reto es que vayan y enseñen esto a niños pequeños. No sé si ustedes saben que enseñar es una de las mejores formas de aprender, porque yo tengo que aclarar mi mente para poder explicarle a otros. Y entonces al enseñar tuvieron que decir pero yo voy a, más fácil que me entiendan con un videíto, más fácil con tal cosa, más fácil con tal otra, etcétera, etcétera. Al final hicieron el cartel. Ese afiche que obviamente quería que hicieran. Entonces al final hicieron el cartel, aprendieron a hacer videos, podrían hacer porque acá en el Perú realmente, bueno, que ahora los niños ven tanto YouTube que también podrían hacer su video y colgarlo en YouTube, ¿no? Pero también pueden hacer los 30 segundos de si no quieren que te den entonces yo me acuerdo que cuando les enseñaba gestión de proyectos a mis estudiantes de cuarto media, uno de los retos es que hicieran una publicidad. Entonces yo le dije, la publicidad tiene que ser por radio. Y entonces, gracioso como practicaban, no escuchan radio cuando quieren explicar algo, explican todo y al final hablan en 2 segundos todo rapidito. Y si quieren más información, busquen el canal. Y me lo grababan y me lo entregaban. Eso era digamos, el trabajo de la semana para hacer todo el estudio de cómo vender sus productos, ¿no? Entonces, el reto es que vayamos pensando con calma, como yo digo, vayamos durmiendo las ideas. Hay veces a uno no se le ocurre ni al día siguiente cuando se pierde dicen ya. Pero lo cierto es que, como lo más difícil es hacer los problemas, yo diría que lo que hay que invertir tiempo es en eso, en reunirnos y decir ya, esto es lo que tengo que enseñar.
puedo generar un problema. ¿Para qué me sirve esto? Etcétera, etcétera. Es lo que yo les decía, ¿no? Yo no tengo mucha alternativa en secundaria porque soy profesora de secundaria y los cursos, como ustedes saben, están separados. Entonces, lo que yo hago es tratar de generar proyectos, por lo menos, o problemas, por lo menos, que sean algo más interesante que solo memorizar cuestiones. Entonces, lo que hago es buscar problemas históricos, ¿no? Entonces, una cosa es que yo le diga a los chicos, vamos a estudiar la independencia. Por más 28 de julio que sea, a él que le va a interesar si San Martín o si Bolívar. Por más que sea 28 de julio, además Bolívar ni siquiera es 28 de julio, ¿no? Todos sabemos que fue en otros meses, diciembre, ¿no? Que se consolida la independencia. Entonces, podríamos, por ejemplo, yo podría decir cosas como estas, ¿no? ¿Se acuerdan? Acaba de salir en Facebook y dice algo así: para hacer las cosas importantes, los peruanos siempre hemos recibido apoyo de los argentinos. ¿Han visto? Y se ve a San Martín y dice, nos ayudó a la independencia. No sé quién, que no me acuerdo cuál es el del medio, que nos ayudó, no me acuerdo qué. Que se llevó la Bozo, ¿no? Pero ni siquiera sé quién es. Pero el tercero que dice, Gareca para llegar al mundial. Entonces, claro, no sé si a alguien se le puede ocurrir un problema de eso de repente, pero yo podría, en vez de decir así la independencia, si estoy con chicos de sexto grado, de quinto grado que están viendo la independencia, yo podría decirles cosas como estas, ¿no? Un problema histórico real. ¿Por qué tuvieron que venir ejércitos extranjeros a ayudarnos en la independencia? Voy a trabajar la independencia, pero le estoy poniendo un problema. Ya, no será real, pero por lo menos he transitado a que sea un problema, que ellos entiendan que la historia nos ayuda a explicarnos situaciones que no tienen mucha explicación. O sea, ¿por qué tenía que venir un argentino? ¿Por qué tuvo que venir Bolívar? No entiendo. Que éramos unos tontos, no queríamos la independencia, no teníamos ejército. ¿Cuál fue la razón? Y entonces tendremos que, de esa manera, comprender, a ver, por favor, olvidémonos del fútbol, comprender a fondo por qué sucedió esta situación. Pero sobre todo, como vamos a ver la próxima semana, lo que tiene que quedar claro es que si yo pongo una pregunta, las respuestas ¿cómo pueden ser? Diversas, ¿no? Porque si no, no hay pensamiento crítico, no hay pensamiento complejo. Si al final los 30 estudiantes me dicen exactamente lo mismo, he hecho mal mi trabajo. Eso lo vamos a ver después, ¿no? O como yo siempre les digo a la gente con la que yo trabajo, una situación, hay dos ejemplos en los cuales creo yo que sí fui logrando un poco mejor, ¿no? Entonces, yo llego a la clase, cuando vamos a estudiar el guano, que además resultaba medio aburrido, se llegó a la clase y le digo a los chicos, mis amigos historiadores quieren saber por qué, si el Perú recibió tanto dinero con el guano, ¿por qué nos declaramos en bancarrota? Entonces, me gustaría formar equipos para encontrar respuestas y mandárselas a mis amigos. Mis estudiantes sabían además que yo había estudiado historia. Pero otra vez, por ejemplo, le puse un proyecto, pero ese fue en quinto media, fue muy complejo y fue el último proyecto que ellos hicieron. Y ese fue el proyecto en que yo casi no intervine. Y llegué y les dije así, el banco, y les puse un nombre diferente porque no le puedo poner el Banco Mundial porque si no me acusarían, ¿no? Entonces le digo, el banco tal ha decidido no prestar más dinero a ningún país del África. No hay préstamos ya para el África. ¿Por qué? Porque dicen que África no tiene futuro. Me puse extrema yo, ¿no?
no tiene futuro y no vale la pena invertir. Entonces, los gobiernos africanos han decidido llamar a un equipo para que les ayude a demostrar que África sí tiene futuro. Además, como ellos les encantaban en esa época, que yo sí ese problema les encantaba, hizo un imposible, entonces les decía, tu equipo ha recibido la misión de comprender por qué se dan los problemas en África y demostrar que sí tiene futuro. Punto final. ¿Qué van a hacer? Entonces, claro, eran quinto y media, después de haber trabajado durante mucho tiempo esto, entonces los equipos dijeron, no, hay que ver si no, en realidad tiene futuro, no, todo es desierto. Y yo, ¿todo es desierto? ¡Ah! Y los orangutanes, eso que yo veo en las películas, no, todo es desierto. No. Ya, vamos a estudiar cuál es la geografía del África para ver si es un problema de geografía o no es de geografía, ¿qué? No, es un problema histórico porque fueron colonia y nos dejaron muy mal. No, es un problema en la globalización porque están haciendo, puede ser eso, trum. A la siguiente clase le tuvieron que traer el plan de trabajo, qué preguntas iban a contestar, etc. A la siguiente clase tenían que traerme la bibliografía que iban a utilizar. No es que uno los deja sueltos en la vida. Entonces me iban trayendo una serie de productos que habíamos definido. ¿Quién iba a trabajar qué? ¿Cuáles eran la bibliografía que iban a utilizar? ¿Cómo iban a estructurar su trabajo? ¿Cómo era el cronograma de trabajo? ¿Cuándo me iban a entregar avance de? Yo no les miento. Un día yo estaba en la clase y en el colegio suena el timbre de salida siempre, no en la entrada, porque en la entrada vamos llegando y se supone que llegan, pero a la salida, y entonces, chicos, hay que salir. Y un grupo me dijo, no, estamos salvando el África, ¿cómo nos vamos a ir? Quinto y media, yo creo que nunca he sentido una satisfacción tan grande, porque es de los pocos momentos, y se los confieso, donde la motivación era intrínseca. O sea, los chicos ya se iban del colegio, ya habían entrado a las universidades, ya todo, y seguían ahí tratando de descubrir, ¿no? Entonces, imagínense si lográramos eso siempre. Sería otra cosa. Realmente. Entonces, hay que imaginar muchas cosas. Taller de gestión de currículum. ¿Estamos? Vamos a trabajar con ese material, es bien importante que lo tengan. ¿Ya? ¿Estamos? Yo había traído agua y había traído ustedes que no la van a ninguna parte. Ya, mientras que están trabajando voy a buscarla, la estoy buscando en el carro. Ya, entonces, ese material, por favor, quiero que si todos me siguen con la lectura, ¿no? El primer capítulo que dice acá, ¿no? Competencia, en realidad, como ustedes van a leer ahí, es el resumen de el libro de Savannah del cual les he hablado, que él plantea 11 ideas clave para trabajar en la enseñanza y el aprendizaje de competencia. ¿Ya? Si ustedes quieren, pueden leerlo. Bien. ¿Qué es lo que quiero trabajar con ustedes hoy? Dice acá, capítulo 2, principios psicopedagógicos y procesos pedagógicos. ¿Estamos? Entonces dice, principios psicopedagógicos del aprendizaje significativo. Quiere decir que nos va a hablar del aprendizaje significativo. Luego dice, esquema de conocimientos y conocimientos previos. Luego dice, vinculación profunda entre los nuevos contenidos y los conocimientos. Luego dice, nivel de desarrollo, zona de desarrollo
Siguiendo dice significatividad y funcionalidad, actividad mental y conflicto cognitivo, actitud favorable, sentido y motivación, autoestima, autoconcepto y expectativa, reflexión sobre el propio aprendizaje, es decir, metacognición. Luego termina. Ese es de un material. Luego viene otro que dice procesos pedagógicos. Y acá tienen ustedes el resumen. Problematización, propósitos, motivación, saberes previos, gestión de acompañamiento y evaluación. ¿Ya? Y pueden seguir. ¿Ya? Y luego, si siguen pasando sus páginas, ¿ya? Bueno, vienen las teorías, que eso ahorita no vamos a ver. Y luego, en la página 38, dice orientaciones para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces uno como que entra, yo no sé si a ustedes les pasa, pero es como que uno entra en conflicto, porque uno dice orientaciones para el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Es lo mismo que principios psicopedagógicos? ¿Se vinculará con orientaciones, ¿cómo es el otro título? ¿Procesos pedagógicos? Porque miren, acá dice orientaciones para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Que yo sepa, enseñanza-aprendizaje es un proceso pedagógico. Y acá tienen otros contenidos. Partir de situación significativa, generar interés. Miren, no usa la palabra motivación, sino generar interés. Que en la práctica, diría yo, muy similar. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que les voy a pedir? Sí, lo más importante. En el otro se quedó, que no se puede explicar. Gracias. Entonces, les voy a pedir lo siguiente. Como yo les digo, muchas veces lo que yo siento de mi experiencia trabajando en el sector. Me publican en el 2014 orientaciones. Ah, ya, las uso. Después, muerte súbita. Ahora me dicen principios. Muerte súbita. En la versión que estoy hablando, me están hablando de Zavala y de los principios pedagógicos. Y entonces, ¿qué hago? Una partecita de mi cerebro se pega a este documento, la otra partecita se pega al otro y la otra partecita al otro. Pero en realidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Integrar todo, y si existen cosas que se contraponen, decir, oye, qué raro, este decía esto y este decía esto, que son cosas totalmente diferentes, ¿cómo será? Eso es lo que significa comprender a profundidad. Entonces, ¿qué les voy a pedir? Les voy a pedir que hay 3 documentos. En uno solo hay 3 documentos. Uno se llama, ¿cómo se llamaba? Principios. Entonces, uno se llama Principios. No, todos son de papel. No sé qué pasó con nuestro. Creo que se lo di el sábado para el taller de padres y ya me quedé. Entonces, principios psicopedagógicos. Además, uno podría preguntarse por qué uno le llama principios psicopedagógicos y el otro le llama solo pedagógicos, ¿no? Entonces, ¿el otro documento cuál es? Orientaciones para el proceso
el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y me salté el segundo documento, que ¿cómo se llama? Procesos pedagógicos. ¿Ya? Entonces, ¿qué les voy a pedir? Por favor, les pido estar bien atentas para que todos trabajemos en la misma línea. Hay una serie de principios psicopedagógicos. Por ejemplo, dice hablar de saberes previos. Y en las orientaciones para el proceso de enseñanza y aprendizaje también se habla de saberes previos. La verdad. Entonces, es una orientación, es un principio. No vamos a discutir el término. Pero lo que quiero que hagan es lo siguiente. Van a revisar esto y van a ver los subtemas de los cuales habla. Y luego que ven, lo que les voy a pedir es que los agrupen. Por ejemplo, este de acá es acá arriba, ¿no? Y este de acá es acá. Este habla de problematización. Este habla de conflicto cognitivo. ¿Lo agrupo o no lo agrupo? No es exactamente lo mismo, pero más. Entonces, este y este lo voy a agrupar. Luego, este me habla de saber previo y esquemas cognitivos. Este me habla de saber previo. Este me habla de tal cosa. Y van a agrupar. ¿Y por qué les pido que agrupen? Para que luego podamos trabajar con el conjunto de conceptos que se relacionan, aunque estén en documentos diferentes y con distintos títulos. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es la mecánica? Primero hago la lista y mejor, mucho mejor me va a salir si hago un cuadro. Hago el cuadro, ¿no es cierto? Pongo las 3 columnas y pongo acá en la primera todo lo que hay y luego, cuando voy leyendo el otro, digo, ah, este se relaciona con este, así, y si no hay, lo pongo al final. ¿Cuál es la tarea? Al final, poder presentar al grupo. Creo que lo que hay que trabajar acá es saber previo, con estructura cognitiva, con relación entre lo que tengo y lo nuevo. Todo eso va a un grupo. Otro grupo, ahí esto. ¿Me dejo entender? ¿Sí, no? 10 minutos. Primera pregunta. Todos acá, por favor. ¿Ha sido fácil o no ha sido fácil hacer? Es decir, les voy a pedir ahorita sí que hagamos un poquito de silencio para entender la lógica de lo que yo acabo de plantear. ¿Ya? Traigo esto porque les quiero leer algo. ¿Ya? Entonces, lo que yo les he pedido es que ustedes razonen. ¿Qué es el razonamiento? El razonamiento tiene que ver con establecer relaciones lógicas, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno comienza a investigar, requiere que, ¿se acuerdan del mexicano? Gimnasia mental. Entonces, requiere tener el cerebro, el aparato cognitivo abierto a razonar permanentemente. Ah, ya, yo estoy leyendo acá, pero acá dice saberes previos, acá
que no es lo mismo. De repente al definirlo hay un pequeño matiz. Pero están en la misma lógica. Entonces, ¿qué cosa es lo que supone? En el paradigma tradicional, nosotros, ¿qué cosa es lo que buscábamos? Manejar teoría. ¿Y ustedes qué acaban de hacer? Acercarse a la teoría. Planteada de tres maneras diferentes, pero acercarse a la teoría, ¿no es cierto?, que tiene que ver con cuáles son los procesos o cuáles son los principios que yo tengo que tomar en cuenta para que alguien aprenda. Para hacer eso, si yo soy un profesional, voy a comenzar a buscar material. Pero, oh sorpresa, busco el material y unos me hablan de una manera, otros me hablan de otra manera, otros me hablan de otra manera, aunque van a lo mismo. ¿Por qué? Porque existen pensadores anglosajones, ¿no?, de habla inglesa, que los tenemos traducidos, pero que tienen su forma de hablar. Existen, ¿no es cierto?, pensadores que es más del habla española y que lo definen de alguna u otra manera, etc. Entonces, yo comienzo a buscar y comienzo a mirar y tal, y tal, y tal. Pero si yo solamente copio, hago mi listado, lo típico, ¿no? Hago mi listado, y hago mi listado, no llego a razonar. Si no llego a razonar, no voy a tener la base profunda de la comprensión que me lleve a hacer otra cosa. Pero eso me toma tiempo. Ustedes han sido testigos, yo le dije 5 minutos y pasó un 30. Lo mismo pasa con los chicos. Les ponemos una actividad, queremos que piensen, pero 5 minutos porque tenemos que correr y avanzar y porque tenemos muchos temas que hacer. ¿Y por qué? El Congreso ahora nos quiere poner más temas aún. ¿Por qué? Porque estamos en una lógica diferente. Mientras que yo quiero hacer gimnasia mental y que piensen y que relacionen para generar una comprensión profunda, en el otro lado es cómo manejamos más contenido, total, esto es sencillo. Y entonces, si queremos que razonen, hay que ponerle actividades que lleve a obligarlo a establecer relaciones. Entonces, resumen, fatal, resumo. El resumen, claro que es un instrumento, una herramienta básica para comenzar a comprender, pero no me puedo quedar en el resumen. Yo tengo que pedirle ¿qué? Relaciones, contraste, complemento, habilidades, operaciones mentales, habilidades de pensamiento superior, habilidades, ¿no es cierto?, que tienen que ver con operaciones mentales. Pero además, sería más sencillo, más rápido, que yo viniera y le dijera que hice alguna vez en un taller y yo lo traje todo ocupado. Pero parte del aprendizaje ¿qué es? Que yo aprenda a enfrentarme a situaciones, aprenda a enfrentar la incertidumbre, será esto por acá, por acá. Además, si ustedes exponen, porque yo he ido viendo, algunos no han agrupado así, otros parecidos, pero alguna cosa diferente, y otros, ¿pero por qué? Porque así es nuestro cerebro. Aceptar que el otro puede razonar de manera diferente a la mía es válido y tiene que ver con el pensamiento crítico, que es lo que nos permite dialogar los unos con los otros. Pero esto de acá, disculpen, es lo más sencillo, aunque no lo creo. Porque si yo leo y si yo quiero transitar acá, si yo me quedo acá, fritos pajaritos. Porque ¿qué es lo que tenemos que desarrollar? La competencia, ¿qué dice? Planifica, pero miren lo que dice. La enseñanza de manera colegiada. ¿Por qué? Porque todos sabemos que planificar es complejo. Fantasear con que es sencillo no nos va a ayudar a nada.
entre los aprendizajes que queremos buscar, el proceso pedagógico y la evaluación. Miren que ni siquiera hemos entrado a discutir temas de evaluación. Entonces, si yo quiero que realmente cualquier formación docente pase del paradigma tradicional al paradigma del siglo XXI, miren qué lapsus, es el lapsus de ser profundo, yo lo que tengo que lograr no es que discutamos esto y que me digan, saber previo, es el conjunto de saberes que las personas vamos construyendo en nuestro aparato cognitivo y que se va forjando a través de distintas experiencias de las cuales vivimos. ¿Y? Eso tengo que procesarlo, comprenderlo profundamente y luego decir, yo tengo que planificar una clase donde quiero que mis estudiantes solucionen este problema. Pero para que aprendan, no solo yo tengo que estar pensando en que tienen que comprender, escoger, diseñar y todo ese proceso que significa ser competente, sino que toda la psicología cognitiva y hoy toda la neurociencia les dice, eso está perfecto, pero además, para poder hacer cualquier planificación, yo tengo que tener claro cuál es el proceso pedagógico que es coherente con lo que yo quiero que aprendan. Entonces, pasamos de esto, ¿se acuerdan? A la, si este era la teoría, este era la acción, pero no tú crees, yo creo, él cree. La acción que se basa en la teoría. Entonces, hace 3 semanas que yo hacía este taller con los profesores de secundaria, ¿no? Ellos leían y decían, Lilia, pero acá el saber previo no es cualquier cosa. El saber previo lo relacionan con el esquema de pensamiento, es algo complejo. ¿Sí? El saber previo no es que yo diga, ¿cuántos carros que hay afuera? Y yo digo 3. Y después salgo y digo 2. Ay, qué pena, no eran 3, 2. Ya generé conflicto cognitivo. No. El saber previo, que es el siguiente paso que deberíamos discutir, tiene que ver con esas estructuras mentales que hemos ido formando a lo largo de los años. Si eso es así, yo voy a generar conflicto cognitivo en 1 minuto porque ya sé qué información tiene. Miren lo que he hecho yo durante 2 días completos. Solo hemos discutido sobre situación significativa. Y hemos estado tratando de excavar en cuáles son sus saberes previos, porque eso interfiere en la construcción del concepto. Y ustedes me pueden decir que es una situación significativa, pero si no logran, y yo no logro ver por dónde va, por dónde va, por dónde va, por dónde va, ¿por qué no logramos calzar? ¿Por qué no logramos calzar? ¿Qué otro ejercicio le pongo? ¿Cómo le hago? ¿Qué otro ejemplo? Busca el texto, busca no sé qué, hasta que comienzo a hacer efectivo el conflicto cognitivo necesario para que ustedes reestructuren el concepto de aprendizaje, perdón, de situación significativa. ¿Y por qué requieren reestructurar? Porque a no ser